Buen día para todos, mi nombre es Angélica Castro, actualmente soy docente en la parte artística del Gimnasio Campestre Cristiano, que es un colegio que hace parte del sector privado, pero también soy estudiante de la licenciatura en Educación Artística. Llevo trabajando con el Gimnasio Campestre Cristiano 11 años y actualmente no tengo escalafón y aproximadamente mi salario supera los 2 salarios mínimos legales vigentes. A continuación voy a responder las preguntas. La pregunta número 1 sobre el punto de vista frente al decreto 2277. Bueno, pues este decreto pues regula las condiciones de los docentes, entonces le permite dar esa normativa que nos da la estabilidad al trabajo, el bienestar, pero que también tenemos en contra algunos de nosotros porque si siguiéramos tal cual lo que dice el decreto, pues muchos de nosotros no podríamos ejercer, ya que este decreto en el artículo 5 habla sobre que solo el docente puede ejercer cuando tenga su título de docente o acredite estar inscrito al escalafón. Entonces, varios estamos en desventaja en frente a ese artículo. De resto, pues la normativa tiene bastantes ventajas en cuanto a mantener la estabilidad del docente, en cuanto a sus derechos y también sus deberes. Esa es la respuesta de la primera pregunta. Respecto a la segunda pregunta, bueno, antes del artículo 12 hay un artículo como que explica o que muestra el cuadro de cómo se asciende o cómo se dividen los escalafones. Son 14 grados y para ir ascendiendo en ese escalafón uno tiene que tanto aumentar los años de experiencia como aumentar en algunos títulos que exigen. Entonces, pues mi opinión frente a eso y frente al acceso por título docente, pues estamos en desventajas los que no tenemos título, pero vamos ganando experiencia. Yo sé que sumado a los estudios debe estar la experiencia, pero muchos de nosotros estamos aumentando en la experiencia sin tener el título por muchas razones. Una de ellas y la más importante es que no todos tenemos acceso a la educación profesional, es muy limitada, pero muchos de nosotros nacemos con esa vocación, con ese amor por la docencia. Entonces empezamos a ejercer, pero no se demora un poco más el título. Y entonces quiere decir que esos años de experiencia realmente no nos sirven para ascender en el escalafón. Entonces no debería ser como tan estricto. Sé que el título es muy importante, pero a experiencia personal creo que la experiencia vale un 80% de la labor que uno hace, el profesionalismo que uno le da, de la formación docente como tal. Está un gran porcentaje en la experiencia, que como tal lo que se adquiere, que es muy importante en una universidad, todo lo que se adquiere, pero me vale más para mí y en mi experiencia todo el contacto que uno hace y la experiencia que uno tiene al ejercer. Bueno, y dando respuesta a la tercera pregunta, las diferencias que tiene un docente en el sector público y en el sector privado. Bueno, pues lastimosamente los colegios del sector público están muy estrictamente regidos por la ley, ¿sí? Entonces, eso limita la contratación, por ejemplo, y eso limita ciertas libertades que uno tiene como en el sector privado. Entonces, en el sector privado hay más posibilidades de que entres a trabajar, te dan más la oportunidad, así no tengas el título, de que empieces a ganar experiencia. También la libertad de cátedra que uno tiene como docente. El colegio también tiene mayor libertad para escoger su modelo, para escoger hasta su horario. En cambio los públicos son muy limitados en eso. Entonces pienso que una de las diferencias más grandes es que hay un poco más de libertad y autonomía en el sector privado que en el sector público. Eso por una parte, ¿no? Pero también un docente se ve afectado por el sueldo. El sector público afecta sus sueldos de acuerdo a los escalafones o a lo que le manda la ley. En cambio, en el sector privado es más libre el sueldo. Entonces uno tiene posibilidades de tanto ascender
como también recibir un sueldo un poco más digno, diría yo, o un poco más justo. También hay sectores privados que les pagan muy mal a sus docentes y no hay de qué quejarse porque pues definitivamente tienen esa autonomía. Entonces, esa es una de las diferencias. Y bueno, lo más importante es la flexibilidad que tiene el sector privado a diferencia del sector público. Bueno, referente a la cuarta pregunta, yo pienso que son diferentes porque los deberes de un docente en el sector privado son mucho más flexibles. Por ejemplo, su currículo lo puede adaptar, puede dictar sus clases de manera, puede tener contenidos adicionales a los que dicen los lineamientos. En cambio, el deber de un docente en el sector público es más estricto, se debe regir a lo que los lineamientos dicen y a lo que las directivas le ordenen hacer. Yo pienso que eso por un lado, por el otro lado, la posibilidad de ascenso se rige mucho en los estudios y en el escalafón que tiene el docente. En cambio, en el sector privado, pues realmente eso depende del dueño del colegio, de las directivas, a su juicio, no tiene que ser tan estricto con título. Y la carga laboral, a mí me parece que los deberes de un docente, la carga laboral que tiene un docente del sector público es altísima, es elevada, son colegios enormes en los que el docente tiene todo su tiempo de carga laboral full. En cambio, en el sector privado eso es diferente. Lo hablo también desde mi experiencia. La carga es menos y no hay un docente que le dicte a todo el colegio, sino tratan de que las cargas sean iguales y que si se requiere de 4 o 5 profesores para una asignatura, lo hagan con total libertad. Bueno, en la respuesta de la pregunta 5, yo lo hablo desde el sector privado, ¿sí? Yo no tengo conocimiento cómo son los procesos de capacitación para evaluar el nivel académico de los docentes en el sector público, pero sí podría hablarles del sector privado. El colegio se preocupa por la capacitación de los docentes porque estén totalmente capacitados, pero de manera, digamos así, no formal, es decir, capacitaciones dictadas por los mismos directivos, por terapeutas ocupacionales, para aportarle en el labor que uno hace como docente, pero ya como capacitaciones para aumentar el nivel académico de uno, eso lo dejan en total autonomía. Sin embargo, sí hay recomendaciones puntuales. Bueno, tienes que estudiar, tienes que hacer una especialización, tienes que hacer algún diplomado, pero no es una exigencia tan rígida, tan estricta. Ahora, como decisión personal de uno como docente, sí debería preocuparse por ese proceso, pero eso sí debe ser algo más personal que impuesto por una empresa. Y en este caso, en el sector privado en el que yo laboro, pues están pendientes de que uno esté activo, estudiando y avanzando en esos niveles académicos, pero no es algo totalmente necesario para ascender o no es algo totalmente necesario para que seas contratado. Y por último, mi experiencia en los procesos de ascenso en el colegio en el que estoy laborando actualmente. Bueno, pues es un colegio que permite mucho el dinamismo de movimientos en los docentes. Normalmente no nos dejan en un solo nivel, por un año sí, pero ya el siguiente año nos cambian, todo el tiempo nos están rotando, de tal manera que obtengamos experiencia tanto en el preescolar como en el primario, como en el de bachillerato. Y bueno, Dios me ha permitido en ese colegio ascender hasta ser líder de área. Fue más que todo por años de trabajo, resultados en la labor que hago. Yo creo que ellos evalúan mucho eso, los resultados que uno entrega en el proceso de un año y los años que llevo, porque pues si no ha sido en vano 11 años, entonces eso me ha permitido ascender a ser líder de área y pues tener a mi cargo
unos 6, 7 docentes que hacen parte de las asignaturas de educación física, música y artes. Ahora yo hablo de seguir más adelante. La posibilidad de seguir ascendiendo está totalmente abierta. Lo que pasa es que estamos hablando de coordinación y la coordinación en este momento está a cargo de personas que llevan muchos años en la labor. Entonces la posibilidad de ascender solo se limita a que esas personas dejen la vacante libre porque son personas que llevan muchos años en ese cargo. Entonces, pues seguramente requerirá de muchos más años, pero no depende mucho de los estudios, sino depende mucho más de la labor que uno haga y cómo la haga y los resultados que uno dé. Muchas gracias.